Siempre se siente el placer de caminar, de esperar la ciudad en una de sus esquinas más conmovedoras, en medio de la multitud de transeúntes que van de un lugar a otro, en medio de los gritos de vendedores, en medio de los carteles, dando notas sobre sus precios. La ciudad bulle en todo su esplendor. Se acomoda a sí misma, en medio del desorden como signo de la épica ciudadana, y como síntesis de esa mezcla y dinamismo del comercio. De una parte, en los almacenes y de otra la economía del rebusque. Ambas conviven en este combate diario de precios. Se siente la inquietud y la curiosidad de venir acá, a esta esquina, en medio del barullo, a mirar, a comprobar un secreto, un dato histórico que a nadie le interesa. Los transeúntes siempre van a algún lugar fijo, pero nunca interrogan la ciudad. A esa labor hemos venido a plantarnos frente al edificio Ayacucho, a observarlo con esa infinita curiosidad que sorprende ante el paso demoledor del tiempo. De tal manera, cada fachada, cada calle, cada edificio guarda un tesoro, su historia, aquella que le da un peso específico en esa balanza de nimiedades que se ven cada día. Lo cierto es que ahí está el edificio Ayacucho, para revelarnos sus historias y saber cómo aún persiste. Así sea como una ruina cubierta de avisos y cortinas de hierro. Es posible notar en Carabobo, en el segundo piso, parte de la fachada original con sus arabescos de cemento, con sus balcones, y en el primer piso los dos locales comerciales versión actual, Claro y Surtitodo. Además, han sustituido por vitrales las puertas de estos balcones, y eso sí, en la esquina el aviso con otra cinta, para otra actividad. Max Bags Bodega de Maletas, y en la fachada que da a Ayacucho, una combinación irrisoria de estilos, desde la improvisada y letal intervención escolar, reforma que descascaró el frontis de cemento con sus adornos de baratillo, hasta dejar el ladrillo desnudo y después haber dispuesto un techo con travesaños que nunca se logró terminar. Ahí se conservan 3 balcones en un estado irrisorio, y uno de ellos con tragaluces ordinarios. Y eso sí, en el primer piso, 5 locales. Tigo, Model Fashion, La Tendencia del Bolso y Pixel Shop, lo cual da la medida de ese estilo arquitectónico destruido en este edificio, que es una mezcolanza de vestigios, de desidia y de renuncia a ese estilo ecléctico, el cual parecen odiar algunos constructores y reformadores de edificios, que han desmantelado esta arquitectura, que significa un periodo histórico. En este segundo piso, funcionaron oficinas de abogados, y en la década del 70, el consultorio del alemán Rudolf Armbrecht. Optómetra radiado. El edificio Ayacucho fue construido en 1920 por el señor Francisco Luis Moreno Ramírez, en asocio con Julio Ramírez Jones, esposo de su hija Margarita. En la esquina hay un rosetón liso que se corta y diluye en las cornisas de ambos lados. Adentro, otro rosetón. Rematando su cornisa en la esquina un redondel con el nombre Edificio Ayacucho. Y más al centro su dueño, Julio Ramírez Jones. Luego un arco rebajado como si sostuviera la rotonda menor, pero que también corona una ventana principal, la de la esquina. Ventana con jambas de madera y vidrio con un balcón donde ya se usan barandas de hierro. Y ese balcón sobre 2 ménsulas. A los costados, es decir, las fachadas. Se nota la misma elegancia en los balcones, pero las ventanas son rectas y enseguida de ellas la mitad de los ventanales. En la fotografía de Escobar es notoria, sobre el marco de la puerta principal, una suerte de franja con el nombre del hermano José Ramírez Jones, que luego sería el socio preciso. Pasar frente a estas ruinas posmodernas, a ese abandono, a este adefesio actual de lo que nunca es la arquitectura. Si leemos La ciudad, esta entrega sorpresa de su tesoro cultural, entrega una noción diferente, oculta, dejada de lado. Porque en estas oficinas se fraguó un juego que hizo carrera y se instaló no solo en Medellín, sino en el país.
Me refiero al papel que los billares champion tuvieron en la difusión de esa actividad de hombres solitarios que discurre entre los garitos de los cafés y en la seriedad de los torneos como deporte. Pues bien, los hermanos José y Jesús fueron sus impulsores, así como la de importadores de discos y aparatos de sonido, creadores de disqueras, de encerados para maquinaria industrial, también importadores de ungüento Ven para el catarro, de implementos para el juego de bolos, instrumentos musicales Quesnon, con sus trompetas francesas, lo cual da la magnitud de su influencia. Medellín siempre ha sido moderna en cada una de sus etapas históricas. De ahí que la actividad que impusieron fue el billar. En este juego fueron los adalides. Vendían desde las mesas, los tacos, hasta los paños Simonis, las bolas Ford Match, ficheros y las tizas. Cayeron en cuenta que no solo la ciudad era digna de la ética del trabajo y de llenar las iglesias, sino del entretenimiento como parte fundamental de la vida. Para octubre de 1941, la actividad de los Ramírez Jones es notoria al contratar al campeón venezolano de billar, Carlos Pérez, para diversas exhibiciones en los cafés El Nacional y en el París de Bogotá. Ese mismo año, en noviembre, para seguir promocionando sus billares champion, traen otro campeón de billar en partida libre, Raimundo Vives. Se afirma de él, sobre su serenidad en las partidas, la portentosa concepción de sus carambolas. Además, tiene una marca al hacer 1896 carambolas en 180 minutos. En la Gran Exposición Nacional de Medellín de 1944, se le otorga medalla de oro y primer premio a Billares Champion. Ellos habían traído a otro campeón nacional en la modalidad de fantasía, Mario Criales, quien afirmaba su habilidad y en su exhibición realizó 1780 carambolas que no hubiera sido posible de no haber contado, según él, con la reacción de sus bandas, con el coeficiente vibratorio de los billares champion. Para este evento con otro campeón de billares, la empresa había establecido un pabellón elogiado por el presbítero, doctor en filosofía y botánico, Enrique Pérez Arbeláez. Lo que sí es muy curioso es saber la razón por la cual este religioso y científico de gran prestigio en el país precisamente haya elogiado la actividad de los Ramírez Jones. La ofensiva de marketing de los hermanos Ramírez Jones continúa, ya que en 1947 se reclama que en Medellín no hay espacio para la diversión después de las 8 de la noche, fuera de las humeantes salas de los teatros. Además, se asegura que en otras capitales del país hay torneos de billar para estudiantes y para periodistas. Todo tan convincente para demostrar uno de los rostros de los juegos del billar, para suplir el tiempo libre. Algunos periodistas insisten en comparar el billar con el ballet, por la armonía de sus posiciones y la elegancia de sus movimientos. En esta acometida por instalar este como un juego de sociedad, se logró convencer al señor Arturo Franco para que invirtiera en un gran salón. Era un amplio espacio de 80 metros de largo, con entrada por 2 carreras, o sea, una cuadra de largo. El salón era amplio, aireado, refinado, con esmerado aseo, con 20 mesas elegantes de primera clase, por supuesto de billares champion, es decir, el ambiente justo para unas buenas carambolas. Era tal el empoderamiento de los hermanos Ramírez Jones por dar a conocer este juego que presentaron, junto a León Franco, un invento, un juego adicional de billar al Ministerio de Industria y Comercio en 1948, y en 1951, ellos solos presentaron otro invento, una mesa de billar a su estilo. En agosto de 1948, se anotaron un triunfo. Trajeron al campeón mundial de billar amateur, Jean Albert, quien realizó algunas exhibiciones con Mario Criales. Y además, al regresar a París, escribe una carta para el presidente de la Federación Colombiana de Billar, donde anota que es indispensable jugar en las mesas de billares champion. En 1949, los billares champion se anotan otra conquista,
lograron participar en los quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En 1950, el poder de convencimiento de los Ramírez Jones, con su línea emblemática de los billares Champion, llegaron al extremo de lograr que la compañía Texas Petroleum Company comprara sus billares para llevarlos a las zonas de explotación de petróleo. En febrero del 53, un incendio destruyó un sector comercial de la ciudad. No sé si sería un incendio quirúrgico, ese que fue acabando poco a poco con los edificios de tipo ecléctico, y que el señor Olano definía de esa manera: incendio quirúrgico, para quitar esos edificios de ese estilo. Esa frase, incendio quirúrgico, para acabar con esas edificaciones acuñada por el señor Ricardo Olano, es casi similar a lo de los hombres estorbo. Aquellos que no le hacían caso a sus propuestas para abrir calles y ampliar el plano citadino. El incendio se inició por un cortocircuito en la casa del niño, situada en Junín con la playa. Se extendió por esa calle hasta el Astor, y desde esa misma esquina, las llamas continuaron hasta el Teatro Avenida. Lo cierto de ese caso es que afectó a un salón de billar, y eso sí, la noticia, en este caso, no solo fue por el incendio, sino porque algunas mesas de billares Champion no sufrieron ni un rasguño, a excepción de los paños y las bandas de caucho. Y es más, salieron purificadas por el fuego, intactas y aún con uso. Y eso sí, con otra novedad: que se les llamara los billares Champion contrafuego.